Bendiciones en Jesús de Cristo, amados hermanos. Qué bendición estar de nuevo con ustedes. Qué bendición la que el Señor nos permite reunirnos como iglesia a seguir escuchando el Evangelio que es Jesús de Cristo, a seguir llenándonos de esta única verdad, a seguir anhelando esta única verdad, a seguir entonces con el deseo de profundizar en esta única verdad que es el Evangelio, y que el Evangelio es que Jesús es el Cristo. Saludamos a los hermanos que en este momento están con nosotros acá en este lugar. Saludamos también a las personas que se puedan ir conectando por la transmisión a la iglesia en el mundo entero, que también por las redes nos siguen, están escuchando esta única verdad del Evangelio. Y también saludamos a las personas que por primera vez vayan a escuchar entonces el Evangelio que Jesús es de Cristo. Vamos a orar y que sea el Señor hablando a cada uno de nosotros. Acabamos de tener un tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Señor, el Salvador, Jesús, quien es el Cristo. Lo disfrutamos, lo vivimos, realmente lo hacemos en espíritu y en verdad. Y ahora nos disponemos para escuchar la voz de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este momento, por esta oportunidad que nos da, Señor, de reunirnos, Señor, a seguir escuchando el Evangelio que es Jesús de Cristo. Oramos, Padre, para que tu palabra que va a ser presentada, Señor, sea hablando a cada uno, Señor, de los que hoy estamos en este lugar. También, Padre, para las personas que lo van a escuchar, Señor, sea también hablando a cada uno de ellos, Señor. A las personas que por primera vez vayan a escuchar el Evangelio que Jesús es el Cristo, Señor, oramos para que si, Señor, allí están los dignos, reaccionen, Padre. Reaccionen a tu verdad, reaccionen a tu Evangelio, Señor, y cobren vida, Padre. Oramos, Padre, para que se siga, Señor, dando el testimonio en el mundo entero, el único testimonio, que se siga predicando el único Evangelio del reino que es Jesús el Cristo, Señor. Oramos, Padre, para que tu iglesia, Señor, se una a esta única verdad, Señor, y que cada uno tenga en su corazón, o mejor aún, tengamos en nuestro corazón ese deseo, Señor, de verte venir en nuestros días, Señor. Que vivamos para verte venir, Señor. Que amemos, Padre, tu pronto retorno, Señor. Oh, Señor. Y también, Padre, oramos para que esta palabra, tu Evangelio que va a ser expuesto, Señor, Padre, hable a mi vida, Señor, porque soy falto, carente de tu Evangelio, Señor. Lo necesito diariamente, Señor. He entendido, he comprendido y he creído, Padre, que sin este Evangelio que es Jesús el Cristo no soy nada, Señor, y que lo necesito diariamente, que no puedo soltarme ni un solo segundo. Oh, Señor, recibe el honor, la honra y la gloria, porque solo tú te la mereces, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados, como lo hacemos siempre como iglesia, entonces nuestra fe está fundada claramente en el Evangelio de la Biblia, el evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Vamos a mirar el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 14:6. Vamos a hablar entonces en este versículo del Evangelio de la Biblia, del evangelismo de la Biblia y la evangelización mundial. Para reiterar una vez más que nuestra fe, entonces, no está basada en doctrina de hombre, no está basada en alguna visión, no está basada en alguna enseñanza nueva, sino que realmente nuestra fe entonces está basada, está firme y creída en
el que es el Evangelio, en el que verdaderamente es el Evangelio, y que este Evangelio entonces es Jesús el Cristo y es eterno. Esto es Dios mismo. El Evangelio es la respuesta única que Dios dio a cada uno de nosotros y que sigue dando hoy al ser humano, tanto a los que están afuera como a los que estamos entonces hoy creyendo que Jesús es el Cristo. El Evangelio es esa respuesta que necesitamos diariamente. El ser humano está separado de Dios y está separado por el pecado y por la influencia de Satanás. Este es el verdadero problema del ser humano, y este problema no lo puede resolver hombre alguno. Por eso solo el Evangelio, que es eterno, que es Dios mismo, puede entonces resolver este problema. Y Jesús, quien es el Cristo, entonces es la respuesta que Dios dio a nuestras vidas. Este Jesús, el Cristo, es el Evangelio, y Él es el único que puede y pudo resolver el problema fundamental. Aquel que realmente venció a Satanás, venció el pecado y lo reconcilió con el Padre. Esta es la respuesta que el ser humano necesita escuchar. Esta es la respuesta a la que yo, cuando hoy digo que creo, a esta respuesta necesito estar firme, necesito estar creyendo todos los días. Apocalipsis 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En este versículo entonces podemos ver claramente quién es el Evangelio. Se habla de que el Evangelio es eterno, y acabo de decir la respuesta de Dios, el Cristo de Dios, Jesús el Cristo, entonces es el Evangelio, es eterno. Fue para nosotros hoy en día un misterio oculto. El apóstol Pablo dice: este misterio estuvo oculto por tiempos eternos, pero ahora se ha manifestado por misericordia de Dios, y se ha manifestado para que creamos realmente a esta respuesta, para que creamos a esta solución, a este Evangelio que es Jesús el Cristo. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es dar la respuesta. ¿Cuál respuesta? Esta, que Jesús es el Cristo. La respuesta que el ser humano necesita escuchar. Si yo la tengo en mi vida y la creo, la puedo dar. El evangelismo es dar esa respuesta. El evangelismo no son métodos, no son entonces unos movimientos que podamos hacer con actividades en las calles para tratar de traer entonces a unas personas a que se congreguen. El evangelismo es realmente dar esta respuesta clara. Es que, repito, si el hombre escucha esta respuesta, entonces si es un preparado por Dios, si es un digno de Dios, reaccionará. Pero si yo no tengo la respuesta, pues no va a ocurrir absolutamente nada. El digno no alcanzó a escuchar lo que tenía que escuchar porque no está en el que está haciendo el evangelismo la respuesta. Aquí dice entonces que este evangelio, que es eterno, se tiene que predicar a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquí también vemos entonces evangelismo de la Biblia y evangelización mundial. Con la respuesta del evangelio yo puedo ir. Entonces dice, ¿a dónde? Dice aquí claramente: a los moradores de la tierra. Es que los que tenemos la respuesta tenemos que ir. Sí, el Señor dijo antes de ascender: seréis mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy en día es igual. Es que tenemos que ser testigos de Cristo. Tenemos que ir a los moradores de la tierra, a todos, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mateo 24:14 dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que vendrá el fin, aquel que es el principio, aquel que es el alfa, el omega, volverá cuando realmente la tierra sea llena del evangelio, que Jesús es el Cristo. Entonces, hay que orar al Señor constantemente para que esa respuesta esté en mi vida. Por eso decía ahorita,
Yo personalmente soy falto del Evangelio. Yo necesito todos los días de este Evangelio. No puedo yo decir que es que ya lo sé, que ya lo tengo todo, que ya estoy completo, que no necesito nada, que ya puedo predicar, que ya puedo exponer, que ya puedo enseñar, que ya puedo con un material. No es eso el Evangelio. Realmente el Evangelio se tiene que predicar y creer. Tiene que haber la coherencia en el que está predicando, pero tiene que tener esa fe dentro de él. No se trata de que usted y yo entonces seamos buenos expositores, que seamos precisos a la hora de dar el mensaje. Claro que es bueno ser preciso a la hora de dar el mensaje, pero más que eso, lo importante es que yo lo crea, para que si yo lo creo, entonces lo pueda impartir, para que ocurra lo que tiene que ocurrir. Y es que el Evangelio se predique, y es que la luz del Cristo entonces resplandezca sobre las tinieblas, y las tinieblas corran, huyan. Entonces oremos a Dios para que cada vez anhelemos esta respuesta en nuestra vida, para que no lo veamos como una enseñanza nomás, para que no lo veamos como un método más, para que no lo veamos como una estrategia más, porque no es nada de eso. El Evangelio, que Jesús es el Cristo, es la vida. La vida es Dios, y yo necesito estar con Dios diariamente. Vamos a la palabra. Vamos a mirar en el libro de Juan 11, 25 y 26. Vamos a mirar allí porción que el Señor tiene para nosotros hoy, que es bien importante también poder entender lo que el Señor quiere mostrar a través de este texto. Lo hemos mirado muchas veces, pero ¿hasta dónde entonces lo creo? ¿Hasta dónde entonces lo estoy viviendo? Jesús, quien es el Cristo, dijo esto: le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo leo de nuevo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Una pregunta después de estos dos versículos. Pregunta para el tiempo en el que el Señor habló, pero es para nosotros hoy también. ¿Creo yo realmente que Jesús el Cristo es esa resurrección y es esa vida? Y que si yo creo en Él, entonces voy a vivir eternamente con Él. Lo creo, porque depende de esta respuesta, o mejor aún, depende de mi fe en el Cristo, entonces puedo dar una respuesta afirmativa o negativa. Afirmativa si realmente lo creo de corazón. Negativa si la respuesta es para quedar bien con un cierto grupo de personas. Pero si es para estar delante del Señor, entonces lo creo, lo afirmo delante de Él, y dice acá, y entonces lo voy a vivir. Para nosotros hoy en día, cuando vemos estos versículos, podemos decir: es que yo ya creo que Jesús es el Cristo. Yo ya creo que Él resolvió el problema fundamental que yo tenía, que era Satanás, pecado y separación. Pero Él está preguntando: ¿crees esto? Es que creer esto es realmente entender a profundidad que lo que ocurrió a través de la cruz y la resurrección resolvió todo mi pasado, todo mi presente, todo mi futuro, pero
de separación, pecado y Satanás. Esto es que si yo no estoy creyendo diariamente, entonces estoy aferrado al pacto diariamente. Que si yo estoy aferrado al pacto diariamente, esto es, yo estoy muriendo cada vez más a mi vida. Pero si yo no muero a mi vida, entonces no puedo decir yo que sí creo que Él sea la resurrección y la vida. Porque realmente, ¿cómo está el ser humano hoy? ¿Cómo está el ser humano hoy? Lo decimos claramente: separado de Dios. ¿Qué es la separación? La muerte. ¿Cuál muerte? Muerte espiritualmente. No conoce realmente su identidad el ser humano. No conoce la imagen de Dios. No sabe que Dios lo formó a imagen y semejanza de Él. Y por no saber eso, entonces está muerto. No conoce su identidad, pero va a una iglesia, pero se congrega, pero conoce las escrituras, pero habla de las escrituras, pero es hijo de pastor, pero ni siquiera conoce la identidad de Dios. No sabe cómo fue formado y cuál fue el principio con el que Dios realmente creó a este ser humano. Entonces hay que entender que Dios creó al hombre a su imagen, un ser espiritual. ¿Para qué lo crea un ser espiritual? Para que viva unido a Él, porque ese ser espiritual necesita de Dios, que es espíritu, necesita estar unido a la vida, a la fuente de vida, el Dios espíritu. Pero en su estado es separación, está muerto, se separó de Dios. Habla de Dios, pero no puede hablar realmente del Dios vivo, porque Él está muerto. Y los muertos van a hablar de los muertos. ¿Sí? El vivo entonces habla del Dios vivo. El que está reconciliado con Dios puede hablar realmente de Dios, del Dios vivo. De resto no puede. ¿Sí? Este es el estado del hombre. Está separado de Dios. Está separado de Dios por el pecado y por Satanás, que ahorita vamos a mirar estas partes. Que lo hemos visto mucho, sí. Que lo seguimos escuchando mucho, sí. Que lo necesito escuchar mucho, sí. No podemos cambiar el mensaje. No podemos cambiar realmente lo que Dios mandó a que se hablara, a que se predicara, a que se enseñara. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque realmente Dios dio su respuesta, Dios dio su solución y el ser humano necesita escucharlo. Entonces, les dejo la pregunta: ¿crees esto? ¿Creemos esto, que realmente Jesús el Cristo es la resurrección y la vida? De eso vamos a hablar hoy. Jesús el Cristo es la resurrección y la vida. Entonces, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿En qué estado está el hombre? Y necesita el hombre la resurrección y la vida. Esto es, necesita el hombre a Jesús el Cristo. 3 preguntas. Vamos a mirar entonces. Jesús dijo esto porque el hombre está, como acabo de decir, muerto. Está separado de Dios espiritualmente. Efesios 2:1 dice claramente que el hombre está muerto en delitos y pecados. Colosenses 2:13 también habla de ese estado. El ser humano está muerto, estando muertos, ¿sí? Todos están muertos, separados realmente de Dios. Pero vamos a mirar acá en el libro de Isaías. Libro de Isaías, me gusta lo que dijo el profeta Isaías. Isaías 6, versículo 5. Dice acá, versículo 5. Miren lo que está diciendo el profeta. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. ¿Cuál es el estado de este hombre? Miren lo que está reconociendo el profeta Isaías. Y cuando se mira más adelante el texto, se van a dar cuenta lo que ocurrió con él.
pero él está entonces aceptando, está mostrando, es más, está reconociendo el estado en el que se encuentra. ¿Qué es lo que dice? Soy muerto. Reconoce que está muerto, que está, aunque ha escuchado la voz de Dios, aunque está escuchando el llamamiento de Dios, aunque Dios lo está llamando en ese momento, él está reconociendo su estado. Ay de mí que soy muerto, porque dice, porque siendo hombre inmundo de labios. ¿Qué es lo que realmente está hablando él? La inmundicia. ¿Sí? Nosotros alguna vez hemos reconocido esa inmundicia. Cuando hablábamos entonces supuestamente del evangelio que no conocíamos, es que lo que hablábamos era eso, inmundo de labios. Y no solamente eso, dice habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Todo el mundo, todo el ser humano, aún con la Biblia en mano, sin poder reconocer su estado y más aún sin creer a la respuesta de Dios para ese problema, de labios inmundos. Todo lo que sale es muerte de una persona que entonces está separada de Dios. Con Biblia, hermano, como dije ahorita, muerte. Que es que lo que está hablando es Biblia, pero es que realmente no tiene esa vida en él. ¿Qué está dando? Muerte. ¿Qué está enseñando? Muerte. Porque si no se enseña claramente el evangelio, que es Jesús es Cristo, que está en todos los 66 libros de la Biblia, lo que se está enseñando es muerte. Me gusta cómo el profeta está aceptando y está reconociendo su estado. Lo pueden leer ustedes mismos y van a dar cuenta que más adelante entonces llega la respuesta al profeta Isaías y ocurre realmente en él esa limpieza. Cree realmente su pecado, él reconoce el pecado, reconoce su estado de separación, reconoce entonces que también hay dominio de Satanás y dice que aquí después de esto entonces es quitado su culpa y limpio su pecado. Pero entendamos esa parte, hay que reconocer cómo estoy yo delante del Señor. Tengo que reconocer porque hoy estamos hablando de que el Cristo es la resurrección y la vida. Yo tengo que reconocer si yo verdaderamente vivo o estoy muerto. Sí, yo vivo porque siento, yo vivo porque río, yo vivo porque lloro. No, esa no es la vida. ¿Realmente estoy con Dios o estoy sin Dios? ¿O estoy unido a Él o estoy separado de Él? ¿O vivo para Él o vivo para el mundo? Ahorita escuchamos un tema acá, o reconocemos, el libro de Apocalipsis lo dice, o frío o caliente, pero tibio no. Entonces, ¿en qué estado estamos? Porque hoy el Señor quiere darnos esa respuesta a nosotros. Reconozcamos entonces cómo estamos delante del Señor, vivos o muertos. Y si reconocemos que estamos muertos, entonces reconozcamos que necesitamos la vida. Reconozcamos que necesitamos de Él, que es la vida y que es esa resurrección. Lucas 9:60 entonces muestra también el estado del ser humano, como acabo de decir del profeta Isaías. Entonces él está reconociendo y reconoció cuál era su estado. ¿Cómo estamos nosotros hoy? Acá vemos en Lucas 9 lo que ocurre acá en el versículo 60. Hemos visto este versículo. Más aún, estos versículos, el Señor está llamando, ven, está llamando, no, venga, sígueme. Pero ¿qué contesta él? Déjeme primero que yo entierre a mi padre. Pero el Señor le está contestando, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cuál es el estado que le está diciendo Jesús de Cristo a este hombre? ¿Cómo está la humanidad? Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? En esa condición están muertos. Déjenlos.
Están muertos, es que ya Él llegó, ya Él se presentó, nadie ha reaccionado. Este que dice que quiere seguirlo le está diciendo: si ya crees, sígame, venga pues sígame usted, porque los otros no quieren, los otros están muertos, déjelos a ellos, que están muertos, porque ese es el estado del ser humano, está muerto. Por eso, ¿qué necesita el ser humano que está muerto? Necesita a Cristo, necesita la resurrección, necesita la vida, necesita encontrarse con el Padre, pero solo a través del Cristo, que es esa resurrección y es esa vida. Tremendo esto, porque es que queremos todavía hoy entonces forzar a la humanidad, forzar a que estén con nosotros, forzarlos a que actúen, piensen o hagan lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros estamos haciendo. Pero el Señor aquí es duro y la gente muchas veces lo trata a uno de que ustedes les gusta que la gente se vaya, pero no es eso. Es que cuando uno va, la palabra está diciendo claramente: déjenlos. Es que los muertos entre ellos se entienden. Dejen los muertos que entierren a sus muertos. Y este versículo termina diciendo: y tú ve y anuncia el reino de Dios. Es que el que está muerto y recibe al Cristo, recibe la vida, entonces viene el Señor y dice: y tú ve. Es que si ya ustedes y yo hemos recibido la vida, ¿qué tiene que ocurrir? Anuncia el reino de Dios. Aquí seguimos viendo el evangelismo de la Biblia, aquí seguimos viendo la evangelización mundial. Es que aquí lo que está diciendo el Señor es que si está la respuesta, ¿crees esto? ¿Crees esto realmente? Esta es una pregunta que está haciendo el Señor y que nos la vamos a estar haciendo hoy y nos la seguiremos haciendo, porque es hora realmente de contestarle al Señor con el corazón en la mano. ¿Crees esto? ¿Creo yo esto? Porque si lo creo, dice, entonces ve y anuncia el reino de Dios. Los vivos, los que hoy decimos que tenemos la vida, ¿qué tenemos que hacer? No nos quedamos en la casa, en descanso. Esperemos entonces el momento para salir. Esperemos el seminario. Esperemos que venga un pastor de otro país para ir a ese seminario. ¿Sí? Hay que cada vez salir en la foto y que se muestre que estamos haciendo algo. Pero como no es para el hombre, el que tiene el evangelio no hace el evangelismo y la evangelización mundial para el hombre, sino para Dios. Porque el que está hablando aquí es el Cristo, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Vive. También dice el Apocalipsis, tiene el nombre de que vive, pero está muerto. No, yo hago el evangelismo, yo hago la evangelización mundial, yo predico ya, yo ya testifico, yo ya soy un fuerte en las lecciones. Tiene nombre de que vive, pero está muerto, porque no cree. Es que repito, el que cree no está entonces para agradar al ser humano, no está para que entonces se conforme el equipo, para agradar a ese equipo y para estar en ese equipo. Qué rico estar en ese equipo, ¿sí? Qué rico entonces estar ahí a la orden del pastor X. ¿Crees esto? Dijo el Señor, porque Él está diciendo: yo, el Cristo, soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Vamos a estar mirando en esta pregunta que el Señor hizo, y esperemos que cuando terminemos el día de hoy o al salir hoy, entonces ya haya claridad en la respuesta. Lucas 20:38 también habla aquí que Dios entonces es Dios de vivos. Me gusta también, cuando miraba yo estos textos, entonces sentía cómo Dios habla a mi vida, cómo Dios quiere realmente que creamos precisamente en Él, cómo confirma cada vez más que los que creemos en Jesús, en Cristo, ya no podemos vivir para nosotros, sino para Él, el que murió y resucitó por cada uno de nosotros. Dice acá, Lucas 20:38, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Sí?
pues para Él todos viven. Pero nótese, Dios no es Dios de muertos. Si la vida no está en mí, no puedo estar yo repitiendo que Jesús es el Cristo y creyendo que por repetir ya estoy reconciliado con Dios, porque el Señor está diciendo acá, no es Dios de muertos, es Dios verdaderamente del que cree en Jesús como el Cristo. El que cree realmente, o los que creemos realmente en ese sacrificio de la cruz y la resurrección, que ya no vivimos para nosotros sino para Él, como dijo el apóstol Pablo. ¿Y qué es vivir para Él? Entonces es morir. ¿Qué tengo que morir? ¿Cuándo? Cuando cumpla mi ciclo. Cuando ya entonces llegó la enfermedad y es crónica, y entonces le quedan unos días, ahora sí va a morir, ahora sí voy a creer. No, es que es ya. En el momento en que yo creo que Jesús es el Cristo, yo tengo que morir a todo eso que hay dentro de mí, porque es que lo que está entrando en mí es la vida de Dios, es esa santidad de Dios, y entonces en mí no puede estar entonces todavía esa inmundicia. O renuncio a esto, o entonces dejo las cosas como están, quedo en la tibieza, ante la sociedad tibio. Pero para Dios, ya Dios al tibio lo vomita. ¿Sí? Entonces no es un Dios de muertos. Si en mí no está la vida, no pretendamos que estamos creyendo en el mismo Dios. No pretendamos que por mencionar el nombre de Dios o por mencionar la palabra Jesús es Cristo, por enseñar que Jesús es el Cristo, testificar que Jesús es el Cristo, no pretendamos que con eso entonces, si yo no creo, entonces Dios es mi Dios. Porque hasta que yo no crea realmente en Jesús como el Cristo, sigo estando muerto. Y pues Dios, por ende, no es mi Padre. ¿Sí? Entonces, para los muertos también está el Dios de este siglo. Ezequiel 37:1-2 muestra también la condición del ser humano. ¿Por qué es que el hombre necesita entonces de la resurrección y la vida? Ahorita mirábamos eso, Ezequiel 37:1 y 2, y lo hemos visto cantidad de veces también, el valle de los huesos secos. Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y nótese, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Qué es eso de secos? Muertos, ¿sí? Muertos en gran manera. ¿Y qué dice? Eran muchísimos. ¿Cuál es el estado del ser humano en el mundo entero? Entonces aquí está mostrando Dios, mostrando realmente, mire los campos, mire cómo están los campos, mire cómo está el ser humano, mire cómo el ser humano cada vez perece por falta de conocimiento. Mire su estado, y aquí también está la respuesta. Dios está hablando del problema acá y también va a la respuesta, pero estamos hablando es acá del problema, para que cuando se lea ese texto lo lean también con la respuesta que ahí está. Entonces lo que está mostrando Dios en nosotros hoy también es eso. ¿Cómo es que están los campos afuera? Dé la vuelta por su barrio, dé la vuelta por su empresa, dé la vuelta por los lugares donde usted camina y mire alrededor cómo está el ser humano. Muertos, en gran manera, todos secos, muertos, ¿sí? Por eso el tema de hoy es el Cristo, es la resurrección y la vida. Pero hasta que yo no encuentre, más aún, hasta que yo no crea en el estado en el que está el ser humano, no puedo creer entonces a esa respuesta. No puedo ver yo a Jesús como el Cristo, como la respuesta y la solución que Dios dio a mi vida.
Porque, repito, hasta que no esté clara esa enfermedad en mí, pues no voy a poder creer a la solución. El estado actual del ser humano, entonces, repito, está muerto, está separado de Dios, está en el pecado. El pecado, como lo hemos dicho siempre, es la incredulidad al pacto de Dios, no creer al verbo de Dios, no creer al Cristo, y está entonces el ser humano gobernado por Satanás. Miremos acá la separación de Dios. Voy a leerles unos textos acá en el libro de Jeremías y lo voy a hacer en la traducción lenguaje actual. Nótese pues cómo está el estado del ser humano, hablando ya de la separación. Jeremías 2, versículo 5. 2:5 dice: ellos se alejaron de mí, adoraron a ídolos inútiles. Esto lo está diciendo el profeta Jeremías, pero la palabra realmente Dios la está colocando en él. ¿Cómo está hablando acá Dios acerca de su pueblo? Ellos se alejaron de mí. ¿Cuál es el estado del hombre? Se alejaron de Dios, están separados de Dios. Versículo 8, miren también qué dice acá tan especial: los sacerdotes nunca preguntaron por mí, los maestros de la Biblia jamás me conocieron, los dirigentes pecaron contra mí y los profetas no hablaron en mi nombre. Todos ellos siguieron a otros dioses que no sirven para nada y en nombre de ellos hablaron. Tremendo lo que el Señor está hablando acá. Tremendo. Está hablando de sacerdotes, está hablando de reyes, está hablando de profetas, está hablando de los maestros de la Biblia, y todos separados de él, todos lo dejaron a él. Pero es que esto es muy fuerte, porque es que es mostrar realmente que ni los sacerdotes de ese tiempo entonces, ni los profetas de ese tiempo, ni los reyes de ese tiempo entonces pudieron ver el estado en el que estaban. El Señor aquí les está diciendo fuerte: los sacerdotes no preguntan por mí siquiera, pero estaban puestos para hacer la expiación por el pecado, ¿sí? Pero estaban derramando sangre a diestra y siniestra sin mostrar verdaderamente el pacto. ¿Por qué? Porque estaban separados. Los maestros de la Biblia hablando de Biblia, conocimiento bíblico, pero nunca vieron el Cristo, nunca vieron la respuesta de Dios, nunca vieron realmente su condición para poder entonces creer a la solución. Los profetas profetizando cualquier cantidad de mentira, pero nunca profetizando entonces la palabra, como dijo el apóstol Pedro, la palabra profética más segura que tenemos, el Cristo. Nunca profetizando el Cristo, y los reyes en la misma situación. Entonces es un estado del ser humano que es deprimente. En ese tiempo, sí, y hoy también. Es que no es para allá, es para de siempre. Ha estado siempre el ser humano así, en el momento en que violentó el pacto, en el momento en que se separó de Dios. Entonces toda la raza después de Adán, todo el ser humano nació en esta condición. Hasta el día de hoy sigue estando separado de Dios. Necesita entonces al Cristo, la resurrección, la vida. Jeremías 2:27, para hablar del problema de la separación. 2:27 dice: ustedes israelitas, ustedes colombianos, a todo el mundo les habla aquí el Señor. Ustedes llaman padre a un pedazo de madero, llaman madre a una piedra, me dan la espalda, separados, me dan la espalda y no me miran a la cara, separados. Miren cómo está el estado del hombre entonces, llamando padre
a un pedazo de madera, postrado ante la madera, postrado ante los ídolos, postrado ante el polvo, postrado ante lo que no es, postrado ante lo que va a desaparecer. Ese es el estado del hombre. ¿Por qué? Porque repito, porque está separado de Dios y porque no conoce su condición y porque no conoce al Dios vivo. Por eso hace Dios de cualquier pedazo de madera, hace un Dios de cualquier pedazo de madera, y cuando no, pues ahí lo tiene en la casa, ahí tiene a su Dios, a su papá, a su mamá, a su hijito, a su hijita, a su esposo, a su esposa, a él mismo, porque también el mismo hombre empieza a idolatrarse a él mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Que el estado del hombre es grave. El estado del hombre no es simplemente decir, sí, es que yo ya reconocí que estaba separado de Dios porque me lo mostraron por las escrituras, porque yo no había visto eso en las congregaciones donde yo asistía, porque es que ni el pastor sabía, ni yo tampoco, pero ya sé, ya se resolvió el problema de separación. No, señor, eso no es así de sencillo. Es que si yo no creo realmente, sigo estando separado de Dios, aún diciendo que Jesús es el Cristo, pero separado de Dios. ¿Cuál es, repito, mi condición? ¿Cómo miro yo entonces lo que tengo alrededor? Porque es que aquí el Señor está diciendo, llaman padre a un pedazo de madera. Es que el ser humano es tan fácil para ser un ídolo, inmediatamente lo hace. Y repito, aún con la fe hoy de decir que Jesús es el Cristo, y están llenos de ídolos, porque han vuelto ídolos a sus pastores, han vuelto ídolos a los líderes, los miran con otra cara. Hay que ver cómo pelean y cómo defienden a estos hombres, que si así lo hicieran por el Evangelio, realmente por el Cristo, la tierra estaba siendo llena cada vez más de esta verdad. Pero por estar peleando, defendiendo a su pastor, a su ídolo, pues ahí se quedaron estancados. Lo que el Señor está hablando del problema de la separación no es cualquier cosa. Por eso repito, no es que yo diga, sí, ya ahora sí creo que me reconcilié con Dios. No, vívanlo, demuéstrenlo, evidencia, que es más difícil, pero es lo que realmente produce vida, la evidencia que hay en mí. Y Jeremías 2:32 entonces sigue diciendo: no hay novia que se olvide de su vestido ni de sus joyas. Pero ustedes, oigan los que hoy entonces estamos diciendo que Jesús es el Cristo, pero ustedes que son mi pueblo, que hoy dicen que sí, que Jesús es el Cristo, que en Él está todo resuelto, que ya está consumado todo. Ojo lo que dice acá: hace mucho tiempo que se olvidaron de mí. No le está diciendo a mi abuela, le está diciendo al de él. A ustedes, mi pueblo, a ustedes, a los que dicen que creen que Jesús es el Cristo, les estoy diciendo, hace mucho tiempo se olvidaron de mí. ¿Por qué será que el Señor está diciendo eso? No, pero es para allá, no es para acá. No es para los que están afuera, no es para nosotros. Para los que están en otra congregación, no es para nosotros. Para nosotros. Hace mucho tiempo se olvidaron de mí. Pero si yo predico bien, si yo testifico bien, si yo doy las lecciones bien, si soy puntual, si soy preciso, pero ¿cómo está su corazón? ¿Realmente estará reconciliado con Dios? Si cree usted que Jesús es el Cristo, ¿está dispuesto usted a darlo todo por Él? ¿O está dispuesto a darlo por su pastor? ¿Cómo es la cosa? Reconozcamos nuestro estado, reconozcamos nuestra condición. A ver, ¿de qué es que estamos hechos? Porque cuando llega el momento entonces de demostrar de qué es que estamos hechos, para el piso, para el piso. Si no me reconocen arriba, entonces allá en ese equipo, bajo cabeza, no, ya publico y no me dan me gusta. Y primero eran 20 o 30 me gusta y ya apenas son 2 o 3. Porque como ese equipo ya no, como ya todo ese equipo que me seguía ya no. Aprobación del hombre. No, eso no da vida. Eso no da vida. Por eso está diciendo, hace mucho tiempo que se olvidaron de mí. Por estar mirando al hombre, nos olvidamos de que tenemos que mirar. ¿Sí? Ese es el problema de la separación. Gravísimo.
Gravísimo. Y el Señor está diciendo, recuerde, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Creemos esto? ¿De verdad? Bueno, gloria a Dios si lo creemos, y si no, que el Señor realmente está ayudando. Olvidemos el pecado. ¿Cuál pecado? Problema 1, separación. De la separación entonces que llega es por el pecado y por Satanás. Miremos el pecado. ¿Cuál pecado? Lo vimos hace 8 días. No es lo ético, no es lo moral, no es lo social. Miremos qué dice el Señor, Jeremías 2:22. Tremenda palabra, Jeremías 2:22. Ojo lo que dice, para que lo tengamos memorizado. Tan grande es la mancha de su pecado, que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. ¿De cuál mancha? ¿De cuál pecado? ¿Sí? ¿Cuál es el pecado que el Señor está diciendo? Es que mire, ni porque ustedes se esfuercen mucho, ni porque entonces estén precisos, ni porque ustedes tengan a su alrededor los pastores más ungidos, los hombres más ungidos, porque es que esta mancha, ese pecado, no lo va a resolver cualquier hombre, no lo puede resolver el hombre, no lo puede resolver el ser humano. Es tan grande esa mancha de su pecado que ni el mejor jabón del mundo podrá quitarles esa mancha. ¿Cuál pecado? El que miramos ahorita, el no creer, el menospreciar el pacto, el dejar a Dios, el hacer ídolos, el irme tan fácilmente tras otros dioses, el mirar el para sí, el vivir para sí mismo. Ese es el pecado. Ah, sí, yo ya reconozco que Jesús es el Cristo, ya el pecado se desapareció de mí. No, es que es creyendo realmente. Por eso aquí dice, nada ni nadie podrá quitarles esa mancha. Solo a través de este evangelio, que es Jesús el Cristo, se quita esa mancha. ¿Sí? Porque aquí está diciendo realmente que esa mancha es mortal. Y entonces en Génesis 3:6 se muestra cuál es el pecado. Lo hemos escuchado mucho, nosotros ya lo tenemos memorizado, pero más de memorizarlo, ¿qué es lo que realmente tengo que creer? ¿Sí? ¿Qué es lo que se muestra allí? Que el Señor dijo, no lo haga, pero Él lo hizo. No coma, pero comió. Crea, pero no creyó. ¿Qué sigue ocurriendo? Que si no creo, ese es el pecado. Que ese pecado es esa mancha que realmente nadie puede resolver. Que el estado del hombre entonces, según Romanos 3:23, es que por cuanto todos pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado realmente entonces es el que habla la Biblia, el pecado de no creer que Jesús es el Cristo. Y miremos entonces el otro problema, Satanás. Aquí constantemente hablamos del estado del hombre, separación, pecado y Satanás. ¿Por qué? Porque es necesario ver ese estado. ¿Para qué? Para que miremos la gravedad de estar en este estado, y para que podamos creer a la respuesta de Dios y salir de este estado. Satanás, entonces, miremos cómo tiene al ser humano. Génesis 3:1. Génesis 3:1 entonces habla de la serpiente, que es astuta, que engaña, ¿sí? Que manipula, que se disfraza, que maquina, que se mueve diariamente, ¿sí? Que no descansa. No es como nosotros los creyentes que nos gusta descansar. No, este ser maligno no descansa, ¿sí? Y lo que quiere realmente es que no se conozca a Jesús como el Cristo, que no se conozca la respuesta de Dios para nosotros. Miremos en el libro de Éxodo, capítulo 5. Aquí vemos entonces, y el contexto es cuando el Señor envía a Moisés y a Aarón ante Faraón para que saque a su pueblo de esclavitud, de Satanás, ¿sí? Que lo saque realmente de ese pecado, que lo lleve a Él, que se pueda encontrar con Él. Pero vemos acá entonces a Satanás, en este caso en Faraón.
¿Qué hace este Satanás? ¿Qué es lo que hace el faraón? Entonces va a volverlo fuerte para que apriete, para que oprima al pueblo de Dios, para que lo siga teniendo bajo sujeción, para que lo tenga en esclavitud, ¿sí? Y mandó Faraón, en Éxodo 5:6, aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante nótese, no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Les duplicó el trabajo, ¿sí? Eso hace Satanás con el ser humano. Entonces, lo domina de tal manera que en su trabajo físico se lo multiplica. No ahorita en esta condición en la que está ahorita este pueblo, sino que ahorita lo multiplica con la plata, las horas extras. Vamos a las extras, vamos al ascenso, vamos de lunes a domingo. Entonces, ¿cuándo es que el ser humano va a poder entonces encontrarse con Dios? Si los mismos congregados, los mismos creyentes están en la situación, amando más la plata que al Señor, ¿sí? No, es que yo necesito trabajar, y no trabajo no como, pero Jesús es el Cristo. Si no trabajo, entonces ¿cómo cambio mi ropita? Pero con el cajón lleno de ropa. Si no trabajo, entonces ¿cómo cambio mis zapaticos? Pero con 8 días pueden estrenarse, ¿sí? Pero enredados de tal manera que eso es lo que hace Satanás, ¿sí? Disfrazado. Ahí está en el faraón. ¿Cómo está hoy en día? En su patrón. ¿Cómo está hoy en día? En su esposo, en su esposa, en su papá, en su mamá, en sus hijos. Ahí está. Si se disfraza como ángel de luz, se disfraza de lo que quiera, ¿sí? Tremendo ese Satanás. Y miren lo que le hizo al pueblo de Dios. ¿Por qué estoy colocando acá a este pueblo? Para que nos demos cuenta que no estamos exentos. Es que no es por decir que Jesús es el Cristo y que ya Satanás no le toca. Hombre, si nos descuidamos nos tumba. Porque como acabamos de ver ahorita, es que somos fáciles para hacer ídolos. Creemos que ya esto no es sino de repetir. Y esto es de creerlo, esto es de vivirlo, esto es de evidenciarlo, esto es de yo anhelarlo todos los días. Todos anhelamos el desayunito, la comida. Pero si anheláramos el Evangelio como se anhela esa comida, estábamos bien llenos del Evangelio. Estábamos bien robusticos del Evangelio. Si anheláramos las cosas del mundo como se anhelara, si se anhelara el Evangelio como se anhelan las cosas del mundo, estábamos robusticos del Evangelio. Pero ¿qué es lo que yo veo hoy? El creyente antes anhelando más las cosas del mundo, no queriendo soltar las cosas del mundo, peleando por las cosas del mundo, ¿sí? Buscando crecer en las cosas del mundo. Pero creo que Jesús es Cristo, es lo que dice. Es lo que dice. Y cualquier gripita lo saca. ¿Sí? Estoy muy cansado, no puedo ir por allá. Estoy muy cansado, queda muy lejos. ¿Sí? Póngame el local aquí más cerquita para que pueda llegar más rápido. ¿Sí? No se paga un precio ni siquiera para uno ir a alabar a Dios, a darle culto a Dios. No se paga ni siquiera ese precio, pero Jesús es el Cristo. No, y como ya tenemos las redes, no, por las redes es muy bueno. Porque uno por la red lo está escuchando, se puede tirar en la cama, va durmiendo, algo está quedando, y si no, pues al otro día lo repetimos, si no lo escuché bien, y lo puedo parar aquí, que fue lo que digo, para tomar bien nota, porque mientras me paro por el tintico, entonces ya se me fue como que iba la predicación, pero Jesús es el Cristo, ¿sí? O no se paga un precio. ¿Y quién hace todo eso? Satanás. Satanás, que realmente sigue dominando, sigue gobernando, pero decimos, no, ya está vencido. Sí, para los que creemos, sí. Para los que no, Satanás sigue gobernando. Aquí se muestra. Este libro de Éxodo muestra claramente esto. Y después de lo que aquí vemos, como este faraón apretó al pueblo de Dios, y vemos todo lo que el Señor hizo, sus milagros, cómo mostró su gloria para sacar a su pueblo de allí entonces en victoria. Era un pueblo que tenía que haber salido contento, ¿sí? Enamorado realmente de Dios. Es que salí del pecado, salí de Satanás, salí de ese trabajo de esclavitud, me he encontrado con Dios, gloria al Señor. Era para estar así. Pero ¿cómo vemos que salió este pueblo? Vamos a mirar Éxodo 16:3, que es lo mismo que hoy estamos viendo, ¿sí?
Jesús es el Cristo, todo está consumado, pero ay Señor, y entonces ¿qué hago con la economía? Jesús es el Cristo, todo está resuelto, pero ay Señor, me van a echar de la empresa y estas deudas, ¿sí? Pero tengo que trabajar más, Señor, porque usted sabe, usted conoce mi situación, ¿sí? Pero hemos salido de Satanás, pero hemos salido del pecado, pero nos hemos encontrado con Dios. Y repito, no se paga el precio, porque es que qué pereza, está muy lejos, qué pereza, ¿sí? No, eso cuando esté más cerquita. Pero Jesús es el Cristo. Hombre, cuando uno reconoce realmente que el Señor a uno lo sacó de Satanás, del pecado y la separación, ya uno no tiene por qué poner obstáculos. Ya uno lo que tiene que es vivir para Él. Hombre, pagar un precio que es tan mínimo por todo lo que Él nos dio a nosotros. Pero como no se entiende el precio que Él hizo por nosotros, todavía queremos que nos siga dando, porque no se cree. Porque ¿cómo se está? Separado de Dios, muerto en el pecado y gobernado por Satanás. Miren lo que pasó acá, y Éxodo 16:3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, o sea, separados de Dios, ¿sí? Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a esta multitud. Lo que acabo de decir. Pero si salí de Satanás, pero si salí del pecado, pero si me encontré con Dios, ¿qué más quiero? Ah, pero Señor, la comida. Ah, pero Señor, es que comíamos más cuando estábamos en el mundo, mantenía platica, ¿sí? Viajaba más, y ya ahorita nada, ¿sí? No, es que seguirlo a usted cuesta mucho. Al mundo vuelven fácilmente engañados por Satanás. Y aquí mismo lo vemos en Éxodo 17:3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed, a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Sí? Entonces va la pregunta. Como en mí no está la respuesta, entonces tampoco está para mi familia. Pero cuando yo entiendo realmente de dónde me sacó el Señor, entonces no voy a decir: ay, es que vea, nos va a matar a todos. No, antes es agradecido. Gracias, Señor, por esta misericordia. Gracias, Señor, por esta revelación. Es que vino a mi vida, pero ahora sé que es para mi familia. Es que vino a mi vida, pero ahora sé que es para mis hijos. Es que vino a mi vida, pero sé que es para los vecinos. Vino a mi vida, pero sé que ahora es para todo aquel con el que yo hable. Vino a mi vida, pero ahorita está para todo el mundo. Pero no se entiende. No se entiende. Entonces, separados de Dios, viviendo en el pecado y gobernados por Satanás. Que realmente Dios nos ayude a poder entender esa condición, porque repito, esto no es fácil, esto no es simplemente decir, esto es realmente mostrar en nosotros que ya no le pertenecemos a Satanás, que ya no pertenecemos al pecado y que estamos reconciliados con Dios. Esto es creer realmente a la respuesta de Dios para mi vida, ¿sí? Entonces, recuerden esto siempre: el problema del ser humano es uno, está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Y el hombre necesita encontrarse con Dios rápidamente, necesita conocer realmente esta solución. La solución entonces no la da ningún hombre, no la da tampoco la ciencia, no la da la teología, no la da la religión, no la da la doctrina, no la da hombre alguno, etcétera. ¿La da quién? Dios. Y ya Dios la dio. Que ya Dios dio la respuesta. Dios lo prometió. Dios prometió la solución, prometió esta respuesta en Génesis 3:15, ¿sí? Está esa respuesta, el Mesías. Todo el Antiguo Testamento habla del Mesías. En el Nuevo Testamento se habla del Cristo. El Mesías, el Cristo, ¿qué quiere decir? Ungido. ¿Cuál ungido? El ungido de Dios. ¿Y ungido cómo? Entonces, como el verdadero, como el que realmente viene a resolver el problema de Satanás, pecado y separación, el verdadero rey,
sacerdote y profeta. Ahorita miramos en el libro de Jeremías, los sacerdotes, los reyes y los profetas, esos no eran falsos, esos, pero estaban mostrados allí, reyes, sacerdotes y profetas, mostrando al verdadero, mostrando que el ser humano necesita al verdadero rey que venza a Satanás, necesita al verdadero sacerdote que resuelva el problema del pecado, necesita al verdadero profeta que lo lleve al Padre. Y este está en el Cristo de Dios. Este es el ungido. Solo el Cristo de Dios puede resolver este problema fundamental: Satanás, pecado y separación. Pero entonces, ¿quién es el Cristo de Dios? ¿Quién es el Cristo de Dios? El verdadero Rey. Génesis 3:15. Ahí están los textos para que puedan ver que es este que vence a Satanás. El verdadero sacerdote. Pueden anotar Isaías 53:5-6. Resuelve el pecado. Están los textos para que no crean que esto es algo nuevo. Es bíblico. Es realmente la respuesta de Dios en el Antiguo Testamento. Se prometió. El verdadero profeta, Isaías 7:14, que me reconcilia, que me lleva al Padre. Isaías 9:6, entonces es el que muestra que en Él lo tenemos todo. Isaías 9:6, ¿qué dice? Vamos a leer Isaías 9:6. Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En el Cristo está todo esto. En el Cristo, ¿por qué? Porque Él es Dios, ¿sí? Y porque cuando estoy con Él no necesito nada, no necesito de nadie, no necesito cosa extra. No es que en Él lo tengo todo, todo está en Él, ¿sí? El Antiguo Testamento, entonces, Dios lo hizo escribir, allí hay 39 libros. ¿Todo para qué? Para hablar de esta respuesta, solución, ¿sí? Del Mesías. Y entonces, ¿quién es el que cumple con este oficio? El Cristo. En el Nuevo Testamento entonces vemos que se va a confirmar lo que está anunciado en el Antiguo, en el Nuevo se va a confirmar. El Mesías que viene, el Cristo que vino. Pero ¿quién entonces cumple? Voy a decir los textos bíblicos para que los lean en sus casas, ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de que son 300 las profecías, de que son 400, de que son 500, ¿sí? En fin, pero lo que sí estoy claro es que todo el Antiguo Testamento habla de ese Mesías. Todas apuntan a uno solo, al Mesías, al Cristo de Dios. Todos apuntan a la respuesta para el ser humano separado de Dios, el Mesías, el Cristo. Vamos a mirar aquí unas. Entonces, el Mesías dice que vendría de simiente de mujer. Se prometió en Génesis 3:15 y Gálatas 4, del 4 al 5, está hablando realmente de quién es el que cumple, y este es Jesús, el Cristo. Dice también que vendría el Mesías de simiente de Abraham. Lo vemos en Génesis 12:3, la promesa, y el cumplimiento está en Mateo 1:1. Y anuncia y habla realmente de Jesús el Cristo. Dice que Jesús entonces, que el Mesías vendría, nacería en Belén. Miqueas 5:2. Cumplimiento, Mateo 2:1. Jesús cumpliendo. El nacimiento de una virgen, Isaías 7:14. Cumplimiento, Lucas 1:27, Lucas 1:31. Las enseñanzas por parábolas, Salmo 78:2. Cumplimiento, Mateo 13:34. Traicionado por sus amigos, Salmos 41:9. Cumplimiento, Lucas 22:47 y 48. Vendido por 30 piezas de plata,
Cumplimiento entonces Zacarías 11:12. Está anunciado Zacarías 11:12 y se cumple Mateo 26:15. Vituperado y agredido, Isaías 56, y se cumple Mateo 26:67. ¿Quién está cumpliendo todo esto? Es Jesús, realmente el que está cumpliendo con cada una de estas profecías. Dice que crucificado con los pecadores, Isaías 53:12, cumplimiento Marcos 15:27. Bebió vinagre mezclado con hiel, Salmo 69:21, cumplimiento Mateo 27:34. Lea muy claramente todas esas profecías, porque todas están cumplidas por Jesús el Cristo al pie de la letra, ¿sí? Al pie de la letra. Esto solamente se puede hacer si realmente viene de Dios, ¿sí? Dice, sus huesos no fueron rotos, Salmos 34:20. Se cumple Juan 19:32-33. Enterrado en la tumba de un rico, Isaías 53:9. Cumplimiento Mateo 27:57-60. Resucitó, Salmos 16:10. Salmos 49:15. Se cumple 1 Corintios 15:4. Ascendió, Salmos 68:18. Y Marcos 16:19 lo está entonces mostrando el cumplimiento. Como dije ahorita, son muchas, pero todas Jesús el Cristo las cumplió. Muchas de estas profecías pueden ser imitadas, muchas pueden ser imitadas, pero hay tres que realmente no se pueden imitar. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta de Dios para el problema del ser humano. En estas tres que no se pueden imitar está la respuesta de Dios para el problema fundamental del ser humano. ¿Cuál? El nacimiento de una virgen, ¿sí? Entonces en Isaías 7:14 se habla, y es que tiene que venir por el Espíritu Santo, tiene que venir sin pecado, va a nacer de una virgen, ¿sí? Nace de virgen y va entonces por el Espíritu Santo, viene sin pecado, ¿sí? Entonces, nacimiento virginal, viene el verdadero profeta. Va a nacer sin pecado el verdadero sacerdote. Y entonces dice acá que va a resucitar y que resucitó. Entonces es el que va a vencer a Satanás. Por eso estas tres profecías nadie las puede cumplir. Solo el Cristo de Dios puede cumplirlas. Y solo Jesús, el Cristo, la cumplió en la cruz y en la resurrección. ¿Sí? Solo a través de la cruz y la resurrección, entonces el Señor está rasgando su carne para que podamos ir al Padre, ¿sí? Rasga su carne, el velo, lo que era antes un impedimento, ahora se está rasgando. Ahora tenemos acceso directo a través de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Hebreos 10, 19 y 20. Ahí está el verdadero profeta, el verdadero sacerdote. Solo a través de su sangre, no es la sangre de un animalito cualquiera, no, es la sangre de Él, del que realmente vino de Dios, del que viene sin pecado a morir, a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Solo el Cristo lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer, por eso no se puede evitar. Y solo el Cristo que está muriendo sin pecado puede resucitar, puede vencer la muerte, puede derrotar al que tiene, para los que no creen, el imperio de la muerte, esto es Satanás. Pero para los que creemos, el Cristo venció a Satanás, venció la muerte, ¿sí? Ahí está la respuesta para el ser humano, ¿sí? Entonces, en el Cristo está la obra perfecta. ¿Y quién es el que cumple con esta obra perfecta? Jesús. Hebreos 10:14. Puede leer también. Y vuelvo al texto con el que comencé. En su ministerio Jesús lo dijo: yo soy la solución. Yo soy entonces la resurrección y la vida. La solución a la muerte, la solución al pecado, la solución a Satanás, el Cristo, la vida. ¿Crees esto? Si se cree realmente en Él, entonces dice: tendréis vida eterna. No morirás eternamente, vivirás eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí?
Y entonces, cuando yo miraba esta última parte y el creer esto, es entonces de que ya la muerte fue solucionada, Satanás está vencido, el pecado está resuelto, estoy con Dios. Cuando miraba esto es, ¿lo crees? Es que tengo que creerlo de tal manera que ya para mí el problema del pecado, el problema de la separación y el problema de Satanás, tengo que decirlo claramente, está resuelto. Es que el Señor Jesús, quien es el Cristo, lo resolvió de una vez eternamente y perfectamente. Al vencer la muerte, lo que está diciendo es que ya esa muerte, ese Satanás no tiene nada que ver con él. ¿Sí? Ya el pecado tiene nada que ver con él. Ya cargó el pecado, ya venció el pecado. Ya ese problema de separación también está resuelto. Ahora para nosotros que creemos en él, si creemos en él, el problema de la muerte también está resuelto. Miremos 1 Corintios para ir terminando. 1 Corintios 15. Que me encantó este texto y que realmente habla mi vida. Habla mi vida. 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que el Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Y qué más? Y que fue sepultado. ¿Y qué más? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, si el Cristo resucitó, si la muerte no tiene ya poder sobre Cristo, para nosotros los creyentes, ¿qué? ¿Crees esto? ¿Sí? Para nosotros los que hoy decimos que Jesús es el Cristo, la muerte tiene poder. Si estamos en Él, no tiene poder. Está resuelta. Aún si muriésemos físicamente, está resuelto ese problema. Ya no tiene por qué haber en nosotros el temor de la muerte. Ay, me va a morir. ¿Para dónde iré? No, si me muero, como está resuelto, como ya la resurrección realmente está en el Cristo, porque Él venció la muerte, voy a resucitar. ¿Eh? ¿Con quién? Con Él. Vivo para Él. Desde acá, vivo para Él. Está resuelto el problema de la muerte. ¿Sí? Entonces, también en nosotros tiene que estar esta fe. Por eso Él termina diciendo en Juan 11, 25, 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y va a vivir cómo? Eternamente. ¿Crees eso? O sea, nada realmente es un problema para los que creemos. Ni aún la muerte. Ni aún la muerte. ¿Sí? Entendiendo más allá que la muerte es estar separado de Dios, ya está resuelto. Y si es físicamente, ya está resuelto. Porque es que me voy para el Padre. Es que me voy a encontrar con Él ya. Llegó el momento de volver a casa. ¿Sí? El Señor dijo: yo me voy y allá les voy a organizar, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Tranquilo, allá los voy a esperar. ¿Sí? Pero llega el momento de la muerte, ahí estamos llorando. Me va a morir todo lo que me falta por hacer, y mis hijos, y mis nietos, ¿sí? Y mi empresa, y mi maridito, ¿quién me lo va a cuidar? O mi esposita, ¿qué va a hacer de ella? Todavía se piensan eso, pero el problema está resuelto. ¿Sí? Si realmente yo creo que Jesús es el Cristo, oremos a Dios en agradecimiento, porque es que hasta esto se resolvió. Voy a resucitar con el Cristo, y espiritualmente ya he resucitado, porque estaba muerto en pecado, porque estaba separado, porque estaba gobernado por Satanás. Ya he resucitado, ahora vivo por Él y para Él. ¿Crees esto? Creemos esto, ¿sí? Aquí en el mismo texto dice, en el versículo 21, capítulo 15: porque por cuanto la muerte entró por un
un hombre, dice, también por un hombre la resurrección. ¿Quién es la resurrección? Jesús dijo, yo soy la resurrección. Por él, por el Cristo, entró la resurrección. El 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, mire lo que dice, también en el Cristo todos serán vivificados. En el Cristo, los que creemos tenemos la vida. La muerte está destruida. Y el versículo 55 dice, hoy que creemos nosotros, dice, aquí hay una pregunta, para los que creemos, preguntémonos entonces, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? El pecado, ¿dónde está? Está resuelto. ¿Dónde, oh sepulcro? Tu victoria. ¿Sí? Mire aquí, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Todo esto realmente está resuelto en el Cristo, la resurrección y la vida. Entonces, que sea Dios verdaderamente ayudándonos a poder comprender cada vez más con claridad este Evangelio que es Jesús de Cristo, y que nos permita vivirlo más, que nos permita evidenciarlo más, y que nos permita poder seguir siendo testigos de Él y preparar la tierra para su pronta venida. Amado Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por este momento, por esta oportunidad, Señor. Gracias, Padre, por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque hoy, Señor, puedo decir, Señor, no puedo creer que tú realmente eres esa resurrección y eres la vida, Padre. Que como dice también en el libro de Juan 20:31, todas ellas, todas las escrituras, Padre, se dan para que creamos que Jesús es el Cristo, y para que creyendo, tengamos vida en su nombre. Padre, gracias, porque es que es necesario, Señor, estar aferrados al pacto, al evangelio único que es Jesús en Cristo. Es necesario estar aferrado y viviendo cada vez más esta fe verdadera, Señor. Hoy oramos, Padre, para que nos permita, Señor, entender con más claridad, Señor, con más profundidad, realmente lo que ocurrió a través de la cruz y la resurrección, Señor. Es que en el Cristo, Señor, está la respuesta para nosotros, para el ser humano, Padre. Y está para que los que hoy creemos, Señor, sigamos aferrados, para que no soltemos, Señor, para que no nos dejemos enredar, Señor. Oramos, Padre, oramos por tu iglesia. Nosotros, tu iglesia, necesitamos de ti cada vez más, Señor. Nosotros, tu iglesia, necesitamos más de tu vida, Señor, en nosotros. Que impartas más, Señor, a través de nosotros tu vida, Señor. Que la luz del Evangelio del Cristo esté en nosotros cada vez más, Señor. Oramos, Padre, para que nos ayudes a tener nuestra mirada siempre puesta en Jesús el Cristo, el autor y el consumador de la fe, de la salvación, Señor. Ayúdanos, Padre, a no mirar a la derecha, a no mirar a la izquierda, Señor, a no mirar atrás, Padre, a realmente darlo todo por ti, Señor, a vivir, Señor, por ti, a reconocer que necesitamos morir a nosotros, Señor, que necesitamos morir a todo lo que no es, Señor. Ayúdanos, Padre, a que reconozcamos y podamos clamar a ti todos los días, Señor, para que esta respuesta esté en nosotros, Señor, cada vez más clara. Señor, recibe el honor, recibe la honra, recibe la gloria, recibe la exaltación, porque solo tú te la mereces, Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén.